A Tarragona llegué en el 2014 debido a que me ofrecieron una beca para realizar el doctorado en la Universidad Rovira i Virgili en el sector de los polímeros. Me llamaba mucho la atención lo que era la industria y la aportación que tiene la investigación dentro del mundo de la industria. Si estudiamos o profundizamos en la química, realmente la química no hace otra cosa que no sea el plagiar procesos naturales que podemos encontrar en cualquier sitio, desde plagiar la polimerización del ADN o la emulsión del látex de los árboles de forma natural, por lo cual parte es de conocimiento. Si realmente los científicos pudiéramos hacer más divulgación, creo que podríamos derrumbar esos conocimientos nefastos o malévolos que tiene alrededor la química. Realmente me siento orgullosa de trabajar en el sector químico porque es un sector que, frente al desconocimiento o a la mala prensa que puede tener, es un sector que realmente es totalmente imprescindible. No podríamos concebir el mundo como lo tenemos actualmente sin este sector, obviamente. Todo el mundo, cuando va al médico o va a hacer la compra, está haciendo uso de todo lo que se fabrica en el sector químico de Tarragona. Realmente tiene una importancia y una relevancia que no es consciente el usuario de la química. Cuando sobre marzo del 2020 llegó el COVID a nuestras vidas y cambió por completo las mismas, en ICULI de Emulsiones Poliméricas tuvimos la gran oportunidad de hacer la aportación de permitir desarrollar nuevos materiales o tejidos para estas mascarillas, digamos, que son de un solo uso, ¿vale?, con nuestras emulsiones.